Entonces vamos a continuar nuestro estudio y reflexión. Estamos viendo los pasos o las etapas en el desarrollo de la práctica meditativa y hemos visto en la sesión de la mañana el primer paso, que es, ¿cómo podríamos resumirlo en un lenguaje más directo? Es el desarrollo de la actitud correcta. Básicamente estamos hablando de la actitud necesaria para ser un buen practicante, alguien que pueda transformarse con la meditación. Y esa actitud óptima para la práctica meditativa es el resultado de las 4 contemplaciones. La primera contemplación nos dice que no hay plan B, ¿verdad? Cuando descubrimos que samsara es por definición corrupta, que no hay manera de ganar en el casino de samsara, el juego está trucado, la banca siempre gana, entonces solo nos queda plan A. Solo podemos acercarnos a una felicidad genuina a través del desarrollo interno, ¿verdad? Y luego, con la impermanencia, descubrimos nos queda poco tiempo. Es ahora o nunca. Tengo que invertir todos mis recursos. Y con la cuarta contemplación del karma, nos dice que en la medida que lo intentamos, en esa medida ganamos terreno, avanzamos. Porque nuestra mente binaria tiende a argumentar o excusarse del compromiso diciendo que es todo o nada. Este es un proyecto que toma 3 eones incontables para lograr la iluminación. Es muy difícil, muy arduo. A lo mejor yo no soy capaz, yo no estoy preparado. La meditación funciona, pero para mí no me funciona. Entonces, comprendiendo la ley del karma, tenemos la seguridad de que todo intento vale la pena. O sea, en la medida que nosotros voluntariamente, conscientemente, damos un paso hacia el despertar, en esa medida estamos creando las causas y condiciones para despertar, para iluminarnos y aportar valor a la vida de los demás. Entonces, estas 4 contemplaciones conjuntamente desarrollan la actitud meditativa, que tiene estos 4 dimensiones o 4 aspectos, ¿verdad? Primero, que es una oportunidad rara y poderosa de eliminar sufrimiento y acercarnos a la felicidad genuina al despertar, que no hay plan B, no hay plan C, no hay plan D. Y luego de que la oportunidad es muy exquisita, depende de muchas causas y condiciones coincidiendo perfectamente. Hay poco tiempo, ahora es el momento de actuar. Y el cuarto punto de karma, que yo puedo y todos los pasos que dé tienen beneficio. Entonces, con ese preámbulo, el primer paso para una meditación, una práctica meditativa, la actitud correcta, ahora nos dirigimos al texto. Si podéis proyectar el texto raíz de Kamalashila, voy a ir comentando frase por frase y ahí viendo los puntos más importantes a resaltar. Explicaré brevemente las etapas de la meditación para los que siguen el sistema de los sutras del Mahayana, queriendo decir que hay diferentes etapas dependiendo del sistema. En el budismo hay 2 sistemas generales. El Shravakayana,
que es el sistema de los discípulos, algunas veces se traduce de los oyentes, las 18 escuelas originales que eran contemporáneas al Buda. Hoy existe una de ellas, que es la tradición Theravada, en Sri Lanka, en Tailandia, en Burma y demás. Pero para los que pertenecen al sistema Mahayana, Yana quiere decir vehículo, Maha, el gran vehículo hacia el despertar, la iluminación, que son el resto de las escuelas budistas, Zen, el Chan, todas las tradiciones tibetanas. Entonces, para las tradiciones Mahayanas, para los practicantes Mahayanas, inspirados por Bodhicitta, con la misión de lograr la perfecta budeidad para beneficiar a los demás, inspirados por compasión y la vacuidad, para ellos, de acuerdo a las enseñanzas del Buda, los discursos del Buda, voy a compartir aquí las etapas de la meditación. Entonces, esto es importante porque a la introducción comenté que Kamalashila había compuesto el primer manual de meditación en Tibet y que de ahí todos siguieron su modelo. Y eso algunos lo pueden interpretar como Kamalashila innovó un nuevo sistema que fue emulado por los tibetanos simplemente por costumbre. Pero no es así. O sea, Kamalashila era una autoridad y su manual mejor representa la intención del Buda, las enseñanzas del Buda para el camino de los bodhisattvas. Entonces está corroborado por todos los tratados clásicos, por todos los discursos del Buda y por la experiencia propia de los grandes yogis, tanto indios como tibetanos. Todos coinciden en esta secuencia de prácticas como la óptima para un gran público. Debería decir que hay una excepción. Si hay una persona que por su desarrollo espiritual en vidas previas tiene un nivel muy alto de desarrollo espiritual, o sea, ya ha trabajado las etapas preliminares o previas en otras vidas, en esta vida se le puede introducir directamente con la sabiduría trascendental. Se puede educar a esa persona directamente con Vipassana, pero son casos muy excepcionales. Para la mayoría de nosotros es mejor recorrer este camino gradual, empezando con una actitud meditativa, luego altruismo, luego shamatha y culminando en la visión penetrante de Vipassana. Muy bien. La mente iluminada, que desea alcanzar muy rápidamente la omnisciencia, debería hacer el esfuerzo deliberado de reunir las causas y condiciones necesarias. La mente iluminada quiere decir un practicante inspirado por Bodhicitta, no solo a liberarse de samsara, quiere decir eliminar los velos, sino una persona que quiere la completa perfección, despertar de la budeidad para aportar beneficio y valor a los demás. Si lo quiere lograr de una forma eficiente y rápida, la omnisciencia, esa iluminación, necesitaría esfuerzo deliberado para reunir las causas y condiciones. Estos puntos son muy importantes. No es necesariamente obvio. Hay muchas tradiciones espirituales. Algunas inician con el movimiento de la teosofía, otras por otras fuentes. Concluyen que somos parte de un proyecto, un plan cósmico, en donde hay un ciclo evolutivo que nos impulsa a todos, independiente del empeño individual. Entonces, nosotros podemos acelerar ese proceso evolutivo si ponemos empeño y nos dedicamos a entrenarnos, pero igual
somos parte de este proceso galáctico, cósmico o planetario, depende de la tradición. Entonces el budismo se apoya en la ley del karma, queriendo decir que nuestras acciones volicionales, voluntarias, son las que producen la realidad, el futuro. Y hay, como diríamos, factores ambientales que puedan acompañarnos, sentir que tenemos el viento a favor, empujándonos de espalda, o algunas veces el viento en contra, ¿verdad? Fortaleciendo el proyecto, pero todo es determinado por el esfuerzo y el empeño individual de cada quien. Entonces, eso es un punto. Depende de cada individuo tomando conciencia y eligiendo despertar. Y ese elegir se puede definir como reunir causas y condiciones apropiadas. Entonces, necesitamos interés, compromiso y el know-how, saber exactamente cómo lograr ese resultado, ¿verdad? Esas dos cosas. Y después el próximo párrafo aclara en más detalle este argumento, diciendo, no es posible que se produzca la iluminación, la omnisciencia, sin causas. No es posible tropezarse con la iluminación. Porque si así fuese, todo participaría permanentemente de la omnisciencia, de la iluminación. Si las cosas acontecieran sin apoyarse sobre otras, quiere decir, si no hay resultados que vienen de causas previas, entonces existirían sin tensión. No habría ninguna razón para que las cosas no fueran omniscientes. Un cerdito podía ser omnisciente, esta flor podía ser omnisciente, cualquier cosa sin causas y condiciones podría estar iluminado. Por lo tanto, ya que todas las cosas eficientes se producen solo ocasionalmente, este va a ser un curso de lectura en castellano para mí, dependen estrictamente de las causas. Cosas eficientes quiere decir lo que es parte de la realidad relativa, que tiene funcionamiento, eficacia causal. Entonces, si algo tiene eficacia causal, solo madura dependiendo de sus causas y condiciones. No es algo perpetuo. Entonces, depende estrictamente de sus causas. Lo que produce un resultado es causas particulares. La omnisciencia es también rara porque no se produce en todos los momentos y en todos los lugares, de lo que se deduce que depende definitivamente de causas y condiciones. O sea, todo es compuesto. Hay 4 escuelas filosóficas en el budismo y la primaria, que se llama Vaibhashika, establece que hay 3 cosas que no están compuestas: el espacio y 2 tipos de sensaciones. Pero para no entrar en detalles, los que estáis interesados, haremos un curso de Abhidharma el año que viene, de esta, como diríamos, psicología profunda, metafísica budista. Pero aquí nos está diciendo que el desarrollo espiritual es algo compuesto, algo que surge de causas y condiciones. Y después hay que reflexionar en eso profundamente para comprender que las causas y condiciones, desarrollo espiritual, prácticas, yogas, técnicas meditativas, neutralizan los estados aflictivos, ¿verdad? Los velos que tienen causas y condiciones, produciendo la cesación, ¿verdad?, de esos velos, que es libre de toda causa y condición. Entonces,
samsara no tiene un principio, pero sí tiene un fin. Una vez que eliminamos la ignorancia fundamental y todo lo que de ahí se desemboca, se elimina samsara y el sufrimiento. Por lo tanto, ya que todas las cosas eficientes se producen solo ocasionalmente, depende estrictamente de sus causas. La omnisciencia es también rara porque no se produce en todos los momentos y en todos los lugares, de lo que se deduce que depende definitivamente de causas y condiciones. Y entre las causas y condiciones deberás cultivar las causas correctas y completas. Esto es muy importante. Cuando reflexionamos sobre el karma, hay dos descubrimientos o realizaciones que tenemos que comprender. La primera es que toda causa necesariamente produce un resultado. Toda acción necesariamente tiene repercusiones personales. Y lo inverso también es cierto, ¿verdad? Todo resultado necesariamente tiene que venir de causas y condiciones. Esa es la primera realización. Y la segunda es que hay coherencia, que hay relación entre el tipo de causa y el tipo de resultado, ¿verdad? Un grano de trigo va a producir trigo, una oliva va a producir un olivo o aceite de oliva. Entonces, todo acto generoso va a producir abundancia. Toda violencia va a producir más violencia y más daño. Muy bien. Entonces, si pones en práctica las causas erróneas, aunque trabajes duro durante mucho tiempo, el objetivo deseado no será alcanzado. Eso es muy importante. No es suficiente querer para poder. No es suficiente trabajar con mucho empeño para lograr un resultado. Se necesita la tecnología espiritual muy concreta, muy particular y muy bien aplicada para lograr el resultado espiritual. Será como querer ordeñar un cuerno de la vaca. Muy bien, solo se puede ordeñar una vaca de una manera. No se puede ordeñar una vaca por el cuerno o no se puede ordeñar a un toro. Asimismo, el resultado no se producirá si cada causa no ha producido su efecto. Asimismo, el resultado no se producirá si cada causa no ha producido su efecto. O sea, no es suficiente que haya una causa, dos causas. Necesitamos todas las causas necesarias para producir el efecto. Entonces hoy estamos reunidos aquí, aprovechando estos días juntos para explorar el camino espiritual y meditar juntos, gracias a muchas causas y condiciones. Tú has puesto algunas de esas causas y condiciones. Hay todo un equipo aquí de voluntarios en Madrid que ha trabajado para crear este evento y hacerlo una realidad. Entonces, cuando todo viene junto, solo ahí se puede lograr el resultado. Por ejemplo, sin la semilla, el resultado, el brote, no se producirá. Por lo tanto, los que deseen obtener el resultado particular deben cultivar sus causas y sus condiciones en su integridad o totalidad, sin error. Entonces necesitamos la causa, que quiere decir, lo equivalente en esta analogía es la semilla, y necesitamos causas secundarias o condiciones como la tierra, el fertilizante, el abono, la humedad, la calor, el sol, el tiempo y la protección de insectos. Todo eso hace que germine la semilla, que surja el brote y demás. Entonces nosotros necesitamos esa causa raíz y todas las condiciones externas e internas para poder florecer en el camino. Entonces, este argumento es muy importante, básico,
pero indispensable. Entonces, hoy en día aún no reconocemos el poder que tenemos. Estamos a la espera de que algo suceda que nos cambie, que nos transforme, que mejore nuestra vida y que nos haga sentir mejor. Y aún no descubrimos que el futuro realmente está en la palma de nuestras manos, que nosotros podemos encaminarnos hacia el despertar y empezar a tomar pasos pequeños pero sólidos para garantizar una mejora realista en nuestra vida. Entonces, esta primera parte, estos primeros 3 párrafos, por decirlo así, es una reflexión sobre la ley del karma, que no tocamos por la mañana. Entonces, para completar la idea, sé que muchos de ustedes han recibido enseñanzas del karma. Hay un curso que se llama Karma 2.0, si estáis interesados en profundizar en el tema. Entonces, para recopilar, la reflexión del karma tiene como objetivo comprender esos 2 puntos claves. Toda causa produce un efecto, todo efecto viene de una causa y los efectos son producidos por causas particulares, correspondientes. No es aleatorio, no es al azar. La dificultad en comprender el karma es nuestra mente binaria, que tiende a sobreestimar uno de los aspectos y despreciar el otro. Entonces, cuando estamos hablando de karma, estamos tratando de reconciliar 2 cosas, causa y resultado, ¿verdad? Entonces, si nos decantamos por la causa, vamos a caer en el extremo del libre albedrío. Y si nos decantamos por el resultado, vamos a caer en el extremo del predeterminismo, ¿verdad? Del destino. Entonces, el karma es una visión trascendental de la realidad, cómo operamos en samsara. Podemos decir que podemos ver la realidad a 3 niveles. Karma, origen interdependiente y vacuidad. Estamos hablando de la misma realidad, pero a 3 diferentes niveles y el más accesible es karma, aunque no es inmediatamente obvio. Requiere algo de reflexión y tiene muchos niveles de interpretación. Se dice que solo un Buda puede comprender la ley del karma completamente, porque solo un Buda tiene la omnisciencia que comprende todos los factores relativos que están contribuyendo al desarrollo de esta flor. Entonces nosotros vemos 5 o 6 causas y condiciones contribuyendo, pero en realidad la órbita de la Luna está participando, ¿verdad? En el desarrollo de las plantas que suba la savia. Entonces hay muchos factores que están contribuyendo. Entonces, ¿cómo encontrar ese camino en el medio en donde podemos reconciliar libre albedrío con destino, autodeterminación con determinismo? Entonces, todo lo que ha pasado, particularmente nuestra historia, hoy en día nos marca. A lo mejor esa palabra les marca demasiado. Quiere decir, influye en nosotros. No es determinante, pero influye. Y cuanto más se repite un acto, ¿verdad?, más nos condiciona. Es como cuando llueve, el agua se va reuniendo y va, ¿cómo diríamos?, tallando una montaña y causando, como diríamos, un cauce. Y eso atrae más agua y hace que corte la montaña por ese flujo de agua.
Entonces, cada vez que nosotros repetimos una acción, nos define más, nos marca más. Y eso aumenta la probabilidad que en el futuro repetimos esa misma acción. Entonces, hoy en día no somos neutrales. Aparentamos ser neutrales, pero estamos, como diríamos, inclinados, estamos favoreciendo lo que hemos hecho en el pasado. Tenemos una inclinación, ¿verdad? Una tendencia habitual que nos orienta a pensar de la misma forma, a reaccionar de la misma forma. No quiere decir que tenemos que tropezarnos con la misma piedra una y otra vez, solo que si dejamos el piloto en automático, eso va a ser con toda seguridad la consecuencia. Entonces, en la medida que estemos comprometidos, no hay una traducción desde el inglés. En inglés se usa la palabra compromised, que quiere decir que factores nos obligan, nos comprometen a dirigirnos en una dirección. Entonces, en la medida que estemos, como diríamos, condicionados por eventos y acciones del pasado, en esa medida hoy, en el presente, tenemos que hacer una labor adicional para elegir un nuevo camino. Entonces, lo que nos define no es necesariamente la acción, es la huella de esa acción. La acción, podemos decir, es el medio por el cual se expresa el karma, pero no es karma en sí. El karma en sí es la influencia que deja esa acción. O sea, la impresión kármica, como si dejara una huella cuando pasa por nosotros. Y esa huella se implanta en nuestro continuo mental. Y si queremos un poquito más de precisión, en nuestra octava conciencia, que se llama Alaya Vidyana, el estado más básico de nuestra conciencia. Aún no es la mente pristina, pero es el estado más básico de nuestra conciencia. Y ese continuo mental con esas impresiones es lo que pasa de la noche a la mañana y de la muerte al renacimiento. Entonces, para concluir el tema del karma y atender a tus dudas y preguntas, ¿cómo influye en nosotros esas acciones? Se nos dice que hay 4 elementos que determinan una acción. Intención, la acción en sí, que puede ser verbal, física o mental, ese es el medio de expresión de la volición personal. El tercero es el objetivo, cómo impacta a la realidad objetiva. Y el cuarto es cómo valoramos lo que ha transcurrido, ¿verdad? Nuestra conclusión una vez que hemos completado la acción. Entonces, cada uno de ellos juega un papel, contribuye a marcarnos, a definirnos. Y no solo definir la probabilidad de repetir ese acto, sino que produce 5 resultados. Como veremos en detalle el próximo año, hay 6 tipos de causas y 5 tipos de resultados. Uno es la tendencia a repetirlo, otro es eliminar el estado opuesto, pero también hay un impacto ambiental, ¿verdad? Si tú eres agresivo, vas a traer a tu vida personas
con ese carácter, con esa tendencia. O sea, atraes hacia ti situaciones y personas correspondientes. Porque no hay la distancia que imaginamos entre sujeto y objeto. Entonces, el estado del objeto define el entorno también. Entonces, de estas 4, la más importante es la intención, curiosamente. Se tiene que expresar a través del cuerpo, palabra y mente, pero lo que más define una acción kármica es la motivación, porque karma es la marca, la huella que deja a nosotros, que es un querer, ¿verdad? Quiero ser generoso, quiero ayudar, quiero herir, quiero mentir, quiero... Es un querer. Entonces, la intención es sumamente importante y se consolidiza a través de esa expresión voluntaria. Quiere decir que un acto no voluntario, con un espasmo muscular, no produce karma. Tiene que ser a partir de la volición. Y luego tiene que concretarse, ¿no? Tiene que culminar y ser efectivo. Si tú quieres tener un detalle con alguien por su aniversario y le mandas un ramo de flores, tiene que llegar a ese individuo para que se concrete, ¿verdad? Y por último, nosotros tenemos que alegrarnos de haberlo hecho, de haberlo participado. Queriendo decir que cuando hay estos 4 factores, se considera un acto kármico completo que va a tener un resultado concreto particular. Pero con uno de ellos ya hay, como diríamos, cambio. La intención es suficiente para movernos y entonces solo uno de ellos o 2 de ellos ya mueve cosas. Y se combina con otras causas y condiciones, otros karmas, para ir definiéndonos y definiendo las experiencias que vayamos a tener. Entonces, cuando actuamos mal, queremos que no estén los 4, ¿verdad? Queremos debilitar ese karma negativo todo lo posible. Y cuando estamos desarrollando un karma positivo, entonces queremos fortalecerlo lo máximo posible que estén los 4. Entonces, si vas a meditar, es bueno tener una intención buena, por eso recitamos oraciones al principio, ejecutar ese acto con conciencia y presencia, luego completarlo hasta la finalidad, hasta lo que tú habías planeado y alegrarte, como hacemos al final de cada sesión. Nos regocijamos de haber actuado virtuosamente, haber aprovechado el día y dedicamos ese mérito, ese karma positivo para que beneficie también a los demás, ¿no? Entonces, cuando se reúnen estos 4, se establece un karma muy poderoso. Y concluyo diciendo que este último aspecto es muy interesante porque es después del acto. Esto quiere decir que un karma nunca se cierra completamente. Siempre tiene una puerta trasera abierta. Podemos regresar a algo que hemos hecho y reevaluarlo. Eso nos permite arrepentirnos de algún acto nocivo que hemos hecho en el pasado o invigorar, a fortalecer un acto positivo, aumentando la alegría, regocijo de haber participado. Entonces es muy, muy poderoso. Entonces, para reflexionar sobre el karma, obsérvate. Obsérvate cuántas opciones tienes en tu vida. Y un ejemplo que doy, que seguramente los que participan en los cursos están un poco aburridos de escuchar, es el desayuno. Cuando vas a desayunar, a lo mejor en la nevera tienes ingredientes para hacer varias cosas.
pero normalmente seguimos la rutina habitual de desayunar todos los días la misma cosa, ¿verdad? Entonces, hay en nuestro día a día muchas posibilidades que no vemos. No es que están las puertas cerradas, es que ni detectamos que existe esa posibilidad. Solo vemos 2 o 3 opciones y estamos muy, como diríamos, volcados a elegir la de la derecha. Entonces el desarrollo espiritual, aparte de liberarnos del malestar, acercarnos al bienestar, nos da cada vez más libertad para hacer giros cada vez más significantes, ¿verdad? Para hacer cambios, elecciones diferentes, hasta el punto de redefinirte radicalmente, ¿verdad? O sea, no hay razón técnica por la cual tú por la mañana no te puedas ver en el espejo y decir, hoy voy a estar de buen humor todo el día. Hoy voy a dejar este hábito negativo. Hoy voy a hacer esto positivo, comer sano, ¿verdad? No hay nada que te está impidiendo, ninguna ley en el Congreso, solo el condicionamiento autoimpuesto, ¿verdad? Y la meditación es, como diríamos, la forma de cambiar el karma más directamente que podemos hacer. Nuestra mente tiene un modo o, como diríamos, un sistema operativo. Y con la meditación queremos cambiar radicalmente cómo opera nuestra mente paso a paso, karma a karma. Cuando decimos técnica meditativa, no estamos hablando de magia, como dice Kamalashila. Estamos tomando pasos conscientes, construyendo algo, ¿verdad? Eliminando causas y condiciones negativas y agregando, cultivando causas y condiciones positivas. Entonces es el karma espiritual, el karma de la mente. Muy bien. ¿Qué tal si paramos aquí antes de la próxima parte, en donde hablamos del altruismo, atender alguna pregunta y duda de la sesión anterior o de esta? Entonces el texto que estamos compartiendo aquí en pantalla viene de una edición, que es un comentario que dio su santidad el Dalai Lama sobre la meditación paso a paso. Hay una edición en el bolsillo de 2010. Entiendo que estamos como que embarrados del samsara y quisiera entender un poco más o más pistas sobre este matiz moral que le damos para decir, estos picos son buenos, me van a llevar a un camino más sano, o si todos los picos están mal, o si están bien. O sea, los picos... ¿Qué quieres decir con picos? Los picos de excitación, picos también de los bajón, ¿no? O los altibajos. Okay. Los altibajos, correcto. Entonces, un poco más de pistas de ese matiz de saber cuál, o sea, como una brújula para saber cuál te podría llevar a algo más a un camino más sano. Sí. Muy bien. Muy interesante la pregunta, nunca me la había propuesto de esa manera. Entonces, los altibajos en realidad son alarmas que inquietan al egocentrismo. Hoy en día nuestro sistema operativo está diseñado y operado por el egocentrismo. El ego tiene miedo de no existir y está muy alerta, muy activo, operando en modo sobrevivencia.
y solo destaca, solo salta la alarma cuando hay algo que ofrece garantías, victoria, seguridad, o algo que amenaza nuestra existencia. Éxito y fracaso. Y también los picos que tú mencionas de excitación, ¿verdad? Excitación. Entonces hay éxito y fracaso de proyectos grandes a largo plazo y los picos sensoriales y los bajones de aburrimiento y tristeza, que son mini proyectos, ¿verdad?, que desarrollamos en el día a día. Entonces, en realidad, lo que está pasando es que cada instante es precioso y valioso, perfectamente como es. Y ofrece un abanico de oportunidades para crecer y florecer. Pero por estar en este modo operativo de supervivencia, descartamos casi todas las oportunidades. Somos indiferentes a todas las puertas, a todas las oportunidades. Solo estamos como en un sistema de lucha, de guerra, corriendo si algo nos amenaza, peleando, o si no tratando de aferrarnos de algo que produzca sensaciones buenas. Entonces, no es la manera que tú presentas la pregunta, pareciera que la solución está en algún tipo de pico, de experiencia que pueda aportar valor. Pero lo que estamos tratando de inculcar aquí es que todo depende de nuestro estado. Si tú estás bien, en equilibrio, no reactivo, viviendo el presente, en control de tu mente, entonces, en donde estés, con quien estés, es perfecta oportunidad para crecer, madurar, vivir y disfrutar, ¿verdad? Pero hoy en día nuestra situación es muy precaria y se tiene que dar todo casi perfectamente como antojamos. Cuando coincide con nuestro capricho y expectativa, ahí sí, tengo el permiso de sentirme bien y ser feliz. Las cosas van bien, mi vida va bien, estoy siendo exitoso, ¿verdad? Y te comparas con las personas a ver cómo van, yo voy bien. Entonces, para una persona común y corriente como nosotros, que está siendo gobernada por este sistema operativo, la reactividad del egocentrismo, entonces, naturalmente, festejamos los picos altos, ¿verdad? Cuando las cosas van bien, cuando tenemos éxitos, cuando las cosas coinciden como esperábamos, aunque pueden ser mucho mejor si hubiéramos elegido otra puerta. Y con el tiempo, en la medida que nos entrenamos a ser cada vez más libres, menos dependientes de circunstancias externas, entonces todo es terreno fértil. Nos convertimos en todoterreno. No tiene que coincidir las cosas y las personas con nuestras expectativas. Cualquier situación, cualquier momento es beneficioso para sentirnos bien, disfrutar y crecer y madurar. Incluso cuanto más hostil es la situación, cuanto más, como diríamos, adversidad hay en el ambiente, potencialmente más recursos tenemos para hacer cambios, crecer y madurar. Y los antiguos Kadampas, no esta tradición moderna que está causando tantos problemas, pero los originales Kadampas, que fueron fundados por Atisha en el siglo X, ellos tenían la costumbre de por la mañana hacer una oración muy peculiar. Decían, ahora, estoy
bien encaminado en el camino, que estoy consciente, que madure todo el karma negativo. Si algo horrible tiene que suceder, que sea hoy, mejor que mañana. ¿Verdad? Muy curioso. Es como decirle, ven, 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 al karma negativo. Es un poco atrevido, pero es una actitud muy buena, muy positiva, que primero disipa mucho karma, porque ya no cumple su función. Hemos, como diríamos, anulado su función. Ya hemos hecho esa corrección de no querer cambiar y aceptar la realidad. Entonces, espero que esta respuesta un poco larga nos ayude a entender que debemos depender menos en las circunstancias externas y más en cambiar nuestro enfoque para poder no solo estar bien en situaciones difíciles, sino florecer en esas situaciones. Entonces, hoy en día, para completar tu pregunta, hoy en día, en nuestra situación precaria, hay muchos puntos de vulnerabilidad y creemos que caemos con el fracaso, ¿verdad? Cuando un proyecto se derrumba, cuando una persona nos traiciona, y eso puede ser una gran interrupción a tu proyecto espiritual, ¿verdad? Pero en realidad el éxito es más peligroso. Cuando las personas tienen mucho éxito, rara vez se comprometen con el desarrollo espiritual, ¿verdad? Entonces es raro que aquí en esta audiencia haya una estrella de cine, ¿verdad? Que sea un protagonista en una serie de Netflix. Muy raro, porque su samsara está funcionando muy, muy bien ahora. No hay contrapego. Pero si es una estrella de cine un poco mayor y ya no está recibiendo los mejores guiones y no encuentra un papel de protagonista, ya no le invitan a las fiestas, ahí samsara se empieza a marchitar. Ahí empiezan a ver la posibilidad de explorar la vida espiritual. Entonces, es más peligroso los picos altos, el éxito, que el fracaso, curiosamente. Muy bien. Pues yo quería preguntar, ¿los pensamientos negativos creados por el ego crean karma negativo? Porque hay veces que tenemos pensamientos que como que nos vienen, nos sorprenden, los observamos y no nos gustan. No sabemos de dónde vienen, pero aparecen y son negativos, y entonces aparecen y es como que no estás de acuerdo con ese pensamiento, no te gusta que aparezca. ¿Eso crea también karma negativo? Y si se crea, ¿cómo se puede limpiar para que no nos afecte? Muy bien. Entonces, antes de tu pregunta, es bueno aclarar que los pensamientos sí tienen poder. O sea, los pensamientos sí nos marcan, crean karma muy potente. Algunas veces estamos tan, como diríamos, cuidadosos de no embarrarla en público, que nos salten las alarmas sociales, pero pensamos cosas horribles, pensando que esta persona realmente se merece que se caiga, o si se tropiece este malvado político, lo aplaudimos, lo festejamos en nuestra mente. Y pensamos, bueno, si nadie lo sabe, ¿verdad? No está mal. Pero nos va definiendo, nos va amargando dentro. Lo que tú dices es diferente porque no es algo que estamos iniciando, es material reciclado.
¿verdad? Y muchas veces es contaminación ambiental. Los pensamientos de otros nos afectan. Las personas que están en nuestro entorno particularmente, su energía, sus pensamientos influyen en nosotros dependiendo de nuestro nivel de receptividad. Entonces, ahí nosotros tenemos que hacer un tic, o sea, como diríamos, aceptar, verificar esa intuición. Entonces, todo lo que surge, nosotros lo deberíamos evaluar y si no es sano, virtuoso, deberíamos despejarlo de nuestro sistema. Y si surge algo virtuoso, recalcarlo, regocijarnos de ello. Entonces, no nos define, no produce karma negativo un recuerdo amargo o, como tú dices, un pensamiento negativo que no sabes su origen. Es casi lo mismo a ver vas a una galería y ves una imagen, una foto de violencia, ¿verdad? Eso no necesariamente te hace violento, pero si tú a través de esa estimulación, de ese impulso, tú reaccionas mal, desarrollas ira, lo reconfirmas, entonces sí, es un acto volicional. Entonces, de la misma manera que no desarrollamos karma viendo y escuchando, tampoco teniendo un pensamiento fugaz que no es de nuestro origen. Solo cuando nosotros confirmamos volicionalmente ese pensamiento. ¿Cómo hacer si en algún momento de ese camino nos perdemos? Si de repente nos sale la oportunidad de ser una estrella de Netflix y nos perdemos en el mundo del samsara y no, ¿cómo retomarlo? ¿No? Lo que no quisiera es que en esta oportunidad que hoy estamos todos aquí con una combinación de causas, pues en algún momento se pierdan y tengamos que repetir una combinación de causas para volver a retomarlo. ¿Cómo hacer para no perder ese camino? Gracias. Excelente pregunta. Parece que te pagué dinero para que hagas esta pregunta. Muy conveniente. Esa es la mejor pregunta para un lama. Oh, excelente. ¿Cómo asegurar que estemos bien encaminados en el futuro? Pues hoy en día, como diríamos, le damos demasiada importancia a nuestra voluntad. Y nuestra voluntad hoy en día es muy variable, fluctúa y se ve muy afectada por el transcurrir de los eventos. Entonces tenemos que buscar aliados para asegurar que en este momento de lucidez, de claridad, cuando sabemos lo que está en juego, que nuestra vida se define para que una futura versión no rompa el proyecto, ¿verdad? Entonces a mí siempre me viene a la mente este verso muy bello de Shantideva en el Bodhisattva Charavatara, primer capítulo, el verso número 5, que dice: en una noche oscura de tormenta, por un instante un relámpago lo ilumina todo. De la misma manera, por el poder del Buda, un pensamiento virtuoso surge casualmente o de vez en cuando. Entonces, estamos en ese momento en donde un relámpago está iluminando, ¿verdad?, el camino espiritual y todo lo que ofrece. Estamos, por decirlo así, en nuestra mejor versión hasta el momento. Y es conveniente asumir que vendrán otras ocasiones, otra peor versión que pueda desencaminarnos, tomar otras decisiones. Entonces, ahora que tenemos claridad, tenemos que organizar nuestra vida para minimizar las fugas, las distracciones. Tenemos que buscar aliados, amigos espirituales que nos acompañen
para que cuando nosotros flaqueemos, ellos nos inspiren. Cuando nosotros nos caemos, ellos nos levantan, ¿verdad? Tenemos que buscar un mentor espiritual que nos ayude a guiarnos, a orientarnos, que nos pueda tirar de las orejas cuando elegimos un camino dañino. Debemos comprometernos a lo que señalan los maestros tibetanos con un código ético, ¿verdad? De esa manera, cuando aprieta las tuercas, cuando la vida aprieta las tuercas, no actuamos de una manera negativa y no nos perjudicamos. Entonces, en el momento de claridad y lucidez, cuando sabemos lo que está en juego, ahí tenemos que tomar decisiones o por lo menos crear los parámetros y decir, pase lo que pase, de ahora en adelante no voy a ir más allá de este muro. No voy a tratar de engañar, manipular o mentir a una persona. Pase lo que pase, de ahora en adelante no voy a elevar mi voz, no voy a gritar a nadie, ¿verdad? Pase lo que pase, voy a mantener una práctica diaria, ¿verdad? O sea, nos hacemos esas promesas, esos compromisos y eso nos fortalece durante la tormenta. Cuando el relámpago se va y las nubes tapan la luna, ahí tenemos esa guía, ¿verdad? Y también se nos recomienda tomar refugio. El refugio es técnicamente el comienzo del camino espiritual en el Dharma, en donde la parte más noble de nosotros se inclina, ¿verdad?, ante el Buda Dharma y Sangha, ante el ser iluminado, ante el camino espiritual y los estados espirituales, ante los maestros iluminados que no tienen retroceso. Entonces, si nuestro desarrollo espiritual depende solo de nuestra intuición, de nuestro querer, de nuestro capricho, entonces no va a persistir durante las pruebas, durante los obstáculos, durante los altibajos. Queriendo decir que nos introducimos en el camino espiritual porque algo relacionado con la espiritualidad, como yoga, medios habilidosos, meditación, sanación, filosofía, coincide con lo que nos gusta. Es casi como dos barcos. El tuyo, ¿verdad?, con tus costumbres, hábitos kármicos muy personales y caprichosos, coincide que se arrima, va a paralelo con la práctica del Dharma que va hacia el despertar, ¿no? Pero por un momento están los dos al lado. Entonces, en ese momento puedes saltar de un navío, del egocentrismo a el desarrollo espiritual, ¿verdad? Y si no saltas en ese momento, entonces lo que demanda el camino espiritual de ti cada vez se va a alejar de lo que es cómodo para ti, de lo que te gusta, ¿verdad? Es bueno, muy beneficioso, pero no es necesariamente lo que favoreces o te gusta intuitivamente, ¿verdad? Entonces va a demandar. Entonces en ese momento, cuando estás a la par, cuando coincide que la oferta espiritual es lo que me inspira, lo que me gusta, lo que me atrae, si no te comprometes, si no das el salto, entonces se va abriendo. Y el trecho, la distancia es cada vez más grande, hasta que es irreconciliable, es muy diferente lo que tú quieres de lo que demanda el camino espiritual, de tú los cambios que tienes que hacer. Entonces, ese cambio de un barco a otro, porque el Buda lo presentó
como yana, vehículo, más que como camino. Es refugio y aspiración. Refugio es la primera parte y aspiración quiere decir nuestro objetivo final, que pueden ser dos, Patimoksha y Bodhicitta. Patimoksha quiere decir liberación personal, liberarnos de los velos, de samsara, del ego, y Bodhicitta quiere decir la realización completa en la iluminación para el beneficio de todos los seres. Y la tercera, yo diría, es adoptar un código ético. Y el Patimoksha tiene implícito un código ético, la conducta de no causar daño, ahimsa, y hay un código laico y un código monástico. Y después Bodhicitta también tiene un código ético implícito que se basa en la compasión, en ayudar a los demás y desarrollar virtud y sabiduría. Entonces, tres cosas, y todas están relacionadas. Refugio, aspiración y código ético. Eso realmente nos define, ¿verdad? Y nos protege de un cambio de parecer, de influencia negativa. Y aparte de eso, tenemos que tomar medidas prácticas, como desarrollar amistades sanas, alejarnos de personas ruidosas y comprometernos con una práctica personal, una práctica meditativa. Muy bien, buena pregunta para concluir esta sesión.